Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga, lo guarde. Disculpe, no me había fijado que ya le había dado al botón. Dios lo bendiga mucho, Dios lo bendiga, lo guarde. Un gozo, un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Ilvani Viches, y por mi canal de YouTube, en el Con de Dios, cada para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, bueno, que sea mi Dios, el Dios de Israel, el Dios bueno de Abraham, de Isaac y de Jacob en esta hora, y amo todas mis palabras para que todas mis palabras sean acorde a su evangelio, acorde a su voluntad, y para que siendo así, mi Dios, el Dios de Israel, el Dios y el Padre de mi Señor Jesucristo, se lleve toda la gloria en esta hora en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, vamos a estar en esta ocasión, vamos a continuar con el Evangelio de Lucas. Esta vez vamos a estar en Lucas 9, del 49 al 62, ¿ok? De 49 al 62. Bueno, ayer en el video de ayer vimos cómo mi Señor Jesús anuncia por segunda vez su muerte. Dice que Él tiene que padecer, que Él va a ser entregado por los hombres, a los hombres. Se lo vuelve a anunciar a sus discípulos. Dice la Escritura que sus discípulos no entendieron lo que Jesús decía y tuvieron miedo de preguntárselo. Y es un poco como yo les vengo diciendo, ellos no entendían eso. ¿Por qué? Porque dice la Escritura aquí que para ellos era encubierto, es decir, Dios no se lo permitía entender. Y otra de las razones era porque la mentalidad judía de aquella época les impedía ver a un Cristo sufriente. Entonces ellos no asociaban al Mesías con alguien sufriente, con un siervo sufriente, sino con un rey. Y efectivamente lo es, pero Jesús va a venir como rey en la segunda venida. En su primera venida Él vino como siervo, amén. Él vino como cordero. En la segunda venida Él va a venir como el león de la tribu de Judá, a reinar de Jerusalén por la eternidad. A reinar de Jerusalén por siempre y para siempre. Entonces, bueno, mi Señor Jesús les vuelve a decir lo que le va a acontecer. Le dice que pongan atención a esas palabras, porque sí va a acontecer, sí, porque sí. O sea, no había duda en el corazón de mi Señor Jesús cómo iba a ser su último día aquí en la tierra. No había duda en el corazón de mi Señor Jesús que Él iba a morir en la cruz. Entonces le dice a los discípulos, le dice: oído a esta palabra, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Él le dice: presta atención a lo que yo te estoy diciendo, porque sí o sí esto va a pasar, y va a pasar en un futuro cercano, así que tengan muy en cuenta esta palabra. Pero bueno, los discípulos de mi Señor Jesús no entendían, porque les era velado, y tampoco entendían por el concepto mesiánico que ellos tenían, ¿ok? Por otra parte, también vimos con una discusión que hubo entre los apóstoles a ver quién de ellos iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Y bueno, mi Señor Jesús conoce todas las cosas, y Él sabía de lo que estaban hablando y discutiendo, y Él les explicó cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos. Él dijo: miren, ustedes están equivocados, ustedes están
creyendo que en el reino de los cielos las cosas se mueven como que en la tierra, que los poderosos oprimen a los débiles, que el que tiene poder se enseñorea sobre los demás. No, en el reino de los cielos es completamente diferente. El más humilde de ustedes será el más grande en el reino de Dios. Y para eso buscó un niño y lo puso al lado de él. Y dijo, el que sea como este niño, que es humilde y cree en mí, ese será el más grande en el reino de Dios. Es decir, cualquier hermano que tenga la fe como la de un niño y se humille delante de Dios, y pase lo que pase, crea en el Dios Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, y sirva a los demás, y sea esclavo de Cristo, ese va a ser grande en el reino de Dios. El que sea como un niño para lo malo, el que sea como un niño en humildad, el que sea como un niño en cuanto a fe, ese es el que va a ser más grande en el reino de Dios. El que sirva a los demás va a ser grande en el reino de Dios. Y el que quiera ser primero va a ser esclavo de los demás. Amén. Así funcionan las cosas en el reino de los cielos. Entonces, claro, los discípulos estaban un poco confundidos porque, claro, ellos son de aquí de la tierra. O sea, ellos han vivido una vida terrenal y ellos creían que, bueno, que en el reino de los cielos se iba a dar algo parecido a lo que es aquí en la tierra, pero no. Todo lo contrario, allá en el reino de los cielos, el más humilde, el más siervo, el más sencillo, va a ser el mayor, va a ser el de mayor jerarquía. Pues tenemos el ejemplo de mi Señor Jesús, cómo se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, como hombre, como tú y yo, y por eso que Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que eres Dios, para la gloria de Dios Padre. Entonces, como Cristo se humilló mucho y sirvió mucho, amén, Dios lo puso en el lugar más alto que Cristo no puede estar, porque Él está a la diestra de Dios, es decir, al mismo nivel de Dios Padre, amén. Recuerden, yo y el Padre uno somos, amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, gloria a Dios, ese es un breve resumen de lo que expliqué ayer. Si quieren verlo completo, toda la prédica por aquí, por mi perfil de Facebook y mi canal de YouTube la pueden encontrar, amén. Vamos a estar, como les dije, en Lucas 9, 49 al 62, pero vamos a leer primero 49 al 50 y luego seguimos leyendo e interpretando, amén. Vamos a leer 49 al 50 e interpretamos, después leemos otro fragmento, interpretamos y así hasta que lleguemos al 62, amén. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto un hombre echar fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ok. Fíjense bien, que el Señor mi Dios me ayude y me dé sabiduría para predicar esta palabra en el nombre de Cristo Jesús y con la guianza y el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Fíjense bien, vamos a volver a leer y a interpretar. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto un hombre que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Okay. Después de la discusión acerca de quién era el mayor,
Juan le comenta este hecho a Jesús y le dice que ellos habían visto un hombre que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. A ver, vamos a analizar un poco esto, vamos a estudiar un poco. Si el hombre estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús y el demonio se sujetaba, quiere decir que ese hombre tenía la autoridad de Dios o de Jesús para echar fuera demonios. Le voy a poner un ejemplo, de lo contrario. En la Escritura hay un pasaje, nunca me recuerdo los versículos, donde un hombre quería echar un demonio en el nombre del Dios de Pablo. Y el demonio le dijo, bueno, a Jesús conozco y a Pablo también, pero a ti no te conozco. Y el demonio le da una golpiza a ese hombre, lo dejó desnudo, completamente golpeado y en vergüenza. ¿Qué le quiero decir? Que si alguien no está verdaderamente respaldado por Dios, aunque él utilice el nombre de Jesús, aunque una persona utilice el nombre de Jesús, si no está verdaderamente respaldado por Dios, hermano, y por Jesús, el demonio no lo va a obedecer. Miren, hermano, los demonios saben muy bien distinguir entre los hijos de Dios y las demás personas. Por eso cuando los demonios veían a mi Señor Jesús, daban gritos, se arrodillaban, le suplicaban, le rogaban, le decían porque vienen a atormentarnos, porque conocían de lejos, lo veían y sabían que era el hijo de Dios. Bueno, los demonios también pueden identificar quién verdaderamente es un hijo de Dios o quién cree ser un hijo de Dios y está fingiendo serlo. Y esto es lo que muchas veces pasa. Si alguien que no esté respaldado por Dios, que no tenga el Espíritu de Dios Altísimo, que no crea verdaderamente en el Hijo de Dios, en mi Señor Jesús, intenta echar fuera un demonio, el demonio lo va a dejar avergonzado, el demonio no lo va a obedecer, el demonio se va a burlar de él, como el caso de los hombres que quisieron echarle el demonio en el nombre de Dios de Pablo y no pudieron y el demonio los golpeó y los dejó avergonzado. Bueno, si este hombre, que no era de los apóstoles, como vamos a ver, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Fíjese bien, los apóstoles le prohibieron, no hagas eso. A pesar de que el hombre estaba haciendo una buena obra y la estaba haciendo en nombre de Jesús, los apóstoles se lo prohibieron porque no lo seguía, o sea, no estaba en el grupo apostólico. A ver, mire, hermano, hay muchas iglesias de sana doctrina. Hay muchos hermanos que yo no conozco, por ejemplo, que son de sana doctrina, que son verdaderos hijos de Dios. Yo no puedo decirle a alguien, no hagas esa buena obra en el nombre de Jesús porque tú no congregas conmigo. No. Porque si ese varón echó fuera exitosamente ese demonio, quiere decir que Jesús lo respaldó. Quiere decir que él tenía verdadera fe que Jesús era el Mesías y era el Señor de Israel. Quiere decir que el poder de Dios, que Dios no estaba respaldando. Por ende, él era un verdadero cristiano.
Por consiguiente, aunque no estuviera en el grupo apostólico con mi Señor Jesús y sus 12 discípulos, no importa, porque estaba haciendo la obra a favor de Dios, porque estaba haciendo la obra que Jesús y sus apóstoles venían haciendo, porque estaba haciendo una buena obra para que se glorificara a Dios en el nombre poderoso de Jesús, porque estaba dando a conocer el nombre de Jesús. No importa, hermano, miren, tenemos que gozarnos cuando nosotros escuchamos que algún hermano le va bien, porque, o sea, la palabra dice gozado con lo que se goza, llorado con lo que lloran, ¿verdad? Entonces, no porque un hermano no pertenezca a mi iglesia, no quiere decir que yo no me voy a alegrar si a él le va bien, si a él Dios lo usa, si a él Dios lo promueve, si a él Dios lo exalta, si a él Dios le da dones. No quiere decir que como no pertenece a mi iglesia, yo no me puedo alegrar por el hermano, porque no pertenece a mi iglesia. No, si Dios le ha placido usar a ese hermano para en X o Y ministerio y el hermano está cumpliendo la voluntad de Dios y Dios lo ha aceptado y ahora tiene una iglesia, no sé, de 500 miembros, por dar un ejemplo, yo tengo que gozarme con mi hermano. Yo no tengo que decirle no, pero es que tú no puedes hacer eso porque tú no perteneces a mi iglesia local. Hermanos, somos un mismo cuerpo en Cristo. Somos un mismo cuerpo en Cristo. Si nosotros sabemos que un hermano es de sana doctrina, que un hermano es piadoso, que un hermano es un hombre que se santifica, que se está santificando, constantemente, y a él le va bien, a pesar de que no sea de mi iglesia, si Dios lo utiliza, gloria a Dios, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo, hermano. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Al parecer Juan creía que la iglesia solamente iban a ser ellos 12. No, de ellos 12. En ellos 12 se fundamentó la iglesia. Pero la iglesia universal de Cristo es muy grande, hermano. Uno nunca va a conocer a todos sus hermanos en Cristo en esta tierra. Uno nos vamos a conocer todos allá en la eternidad, en el tercer cielo, en las moradas de nuestro Padre Celestial. Pero aquí van a haber muchos hermanos que obran conforme a la voluntad de Dios, que Dios los usa, que Dios se glorifica en ellos, que no nos vamos a conocer, pero que nosotros no los conozcamos y que no pertenezcan a nuestra iglesia no quiere decir que ellos no obren en favor de Dios, que ellos lo que estén haciendo no lo estén haciendo guiados por el Espíritu Santo. Porque si este desconocido, ojo, desconocido por los apóstoles, mas no desconocido de Dios, ¿ok? Muy importante, Juan y los apóstoles no lo conocían. Pero lo importante no es que los apóstoles lo conocían o no. Lo importante aquí es que Dios sí lo conocía y Dios estaba obrando con poder a través de él, como lo estaba haciendo a través de los apóstoles. Amén. Entonces eso es lo importante. Lo importante no es ser conocidos por los hombres. Lo importante es ser conocido por Dios. Lo importante es tener el sello de aprobación de Dios, es tener el Espíritu Santo. Lo importante es tener la fe salvífica que Dios nos da. Eso es lo importante, hermano. Lo importante no es si los hombres los conocen o no.
Juan no conocía a ese hombre. Ninguno de los apóstoles lo conocía, por eso que ellos vieron mal que él usara el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Pero ¿en qué otro nombre se puede echar fuera demonios sino en el nombre de Jesús? Sino en el nombre del hombre más fuerte. Entonces, si el demonio se sujetaba a lo que este hombre desconocido, llamémoslo así, le ordenaba en el nombre poderoso de Jesús, quiere decir que había un respaldo del Padre. Quiere decir que ese hombre desconocido por los apóstoles era conocido por Dios, y Dios lo está usando al igual que a ellos. Así ellos no lo conocían de nada. ¿Sí? A veces, hermanos, no todos los hombres de Dios son internacionalmente conocidos. Hay algunos hombres de Dios que nunca los conoce nadie. Hay unos hombres de Dios que son más populares. Hay otros que resaltan más, unos que resaltan menos. Pero lo importante es que todos los hombres de Dios somos conocidos por Dios. Amén. Lo importante es que todos los hijos de Dios tenemos el Espíritu de Cristo. Eso es lo importante. Y por ende tenemos autoridad para echar fuera demonios en el nombre poderoso de Jesús. Así no seamos tan populares como los apóstoles de Cordero. Pero igual, lo importante no es que no conozca medio mundo, no, lo importante es que Dios nos conozca y que, como en este caso, Dios nos respalde en la obra que estamos haciendo para su gloria y su honra. Amén. Jesús le dijo: no se os prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es claro. Si Él está haciendo algo bueno en mi nombre, si Él está haciendo la obra que nosotros venimos haciendo también, si Él me reconoce como Mesías, si Él me reconoce como Señor, quiere decir que está a nuestro favor, que no es un fariseo. No es un fariseo el que está haciendo eso. Es un hijo de Dios, es un creyente verdadero. Es con nosotros, es por nosotros. Este hombre desconocido es nuestro hermano. Y el que no está contra mí, conmigo es. Claro, tenemos el ejemplo. ¿Quiénes eran los que estaban en contra de Jesús? O los que estaban más en contra. Los fariseos, los escribas. Ellos eran los que se lo ponían más a Jesús. Y ellos no iban a echar fuera demonios en el nombre poderoso de Jesús. No lo iban a hacer, ¿verdad? Porque eran contrarios a Jesús. Pero si había alguien como este hombre desconocido que en el nombre poderoso de Jesús echa fuera a los demonios y esto le obedece, quiere decir que este alguien está trabajando en favor de Jesús, en pos de Jesús, que no es un enemigo de Jesús sino un amigo, que no es un enemigo de Jesús sino un hijo, que no es del mundo sino de Dios. Entonces está a favor de Jesús, por ende le dice: no se lo impidáis, porque el que no está en mi contra conmigo es. Él es de nuestro mismo equipo, del equipo de Dios, del equipo de los escogidos, del equipo de los hijos de Dios. No se lo impidáis, porque el árbol se conoce por sus frutos. Él está haciendo algo bueno en mi nombre. Él no se está oponiendo a mí como los fariseos, los hijos del diablo, que se vienen oponiendo a la voluntad del Padre. Entonces eso es lo que le dice: sí, dejarlo quieto, porque si no es contra mí, conmigo es. Si no me está obstruyendo, si no está impidiendo que yo haga mi voluntad, que yo haga la voluntad del Padre que me envió, perdón. Y lo que está más bien es ayudando, es haciendo una buena obra en mi nombre, es demostrando el poder de Dios a través de mí. Entonces, déjenlo, porque Él está obrando a nuestro favor. Amén. Él es de nuestro mismo equipo. Amén, gloria a Dios.
Vamos a leer ahora versículos del 51 en adelante, 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron por su aspecto, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego como Elías y lo consuma? Entonces, volviéndose, le reprendió y le dijo, diciendo: Vosotros no sabéis qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Gloria a Dios. Vamos a leer, como siempre, versículo por versículo e interpretar el texto. Amén. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Miren, Jesús, a diferencia de mí, de ti y de mí, él conocía perfectamente los tiempos de su vida aquí en la tierra. Él conocía el tiempo preciso donde él iba a volver a subir al Padre. Él conocía los tiempos precisos de su muerte y de su resurrección, o de su muerte y de su glorificación. Él lo conocía. Él sabía cuál era el tiempo que el Padre había establecido. Él lo sabía. Para su muerte y para su resurrección, él conocía ese tiempo. Él lo conocía. Por eso él le dice a los apóstoles 3 veces que él tiene que morir y resucitar. Amén. Y que iba a ser entregado por hombre en manos de hombre. Amén. Entonces, por eso que aquí dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, o sea, cuando ya el tiempo de su ascensión al Padre se estaba acercando, él fijó sus ojos en Jerusalén. O sea, él tomó la determinación de ir a Jerusalén, que era donde él sabía que iba a ser sacrificado. ¿Okay? Él tomó la determinación cuando ya sabía que el tiempo se estaba cumpliendo y que el tiempo determinado por el Padre ya se estaba acercando. Él toma la determinación de ir a Jerusalén. Amén. Vamos a ver, versículo 51. Y envió mensajeros delante de él, a los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. ¿Ok? Entonces Jesús envió a dos de sus apóstoles, a Juan y a Jacobo, a una aldea que posiblemente estaba cerca de Jerusalén, para hacer los preparativos para la entrada de mi Señor Jesús a Jerusalén. Y resulta que estos samaritanos no recibieron bien a los apóstoles de Cordero, porque ustedes saben
que los samaritanos y los judíos no se llevan bien por una cuestión de cultura, de religión. Ellos son enemigos. Los judíos evitan a toda costa pasar por Samaria para no toparse con un samaritano. En fin, ellos digamos que se odian, Entonces Jesús envía a estos dos mensajeros, a estos dos discípulos, a Juan y a Jacob, para esa tarea, para los preparativos, pues. Y dice el 53, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Claro, los samaritanos se dieron cuenta que Jacob y Juan, los mensajeros que envió Jesús a preparar las cosas, ¿verdad?, para su entrada a Jerusalén, eran judíos y que iban camino a Jerusalén. Entonces no fueron bien recibidos por los samaritanos, por lo que yo les estoy comentando. Un problema que hay allí entre los judíos y los samaritanos, un problema religioso y cultural también. Y ellos no se llevan bien. O sea, los judíos, bueno, de aquella época, no sé cómo estará la situación hoy en día en Israel con respecto a esto, pero los judíos de aquella época no toleraban a los samaritanos. Y los samaritanos tampoco a los judíos, tanto así que, como yo les comenté hace poco, cuando los judíos para no pasar por Samaria, lo rodeaban para no pasar por Samaria. Daban un vueltón para llegar a donde querían llegar y no pasar por el territorio samaritano. ¿Ok? Entonces, por esta razón los samaritanos no quisieron recibir a estos dos apóstoles, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que eran judíos y que posiblemente por el rumbo que llevaban, por el rumbo que llevaban, posiblemente iban camino a Jerusalén. Amén. Viendo esto, sus discípulos, viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Fíjense bien cómo pensaron los discípulos Juan y Jacobo. Señores, ¿quiere que mandemos a que descienda fuego del cielo como Elías y lo consuma? O sea, Señor, como no lo recibieron, como no lo trataron bien, nos da permiso de matarlo, de quemarlo con fuego del cielo. ¿Nos autorizas, Jesús, para hacer que descienda fuego sobre esos perversos samaritanos que no nos quisieron recibir y sean consumidos? Y fíjense la respuesta de mi Señor Jesús. Entonces, volviéndose, le reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Claro, hermano, el Espíritu Santo es espíritu de vida, no de muerte. Jesús nunca va a aceptar o va a tolerar que sus discípulos le quiten la vida a alguien por un capricho o por una ofensa que le hayan hecho. Si lo ofendieron, bueno, tráguense la ofensa. Imagínense ustedes que mi Señor Jesús hubiera ido matando a todo el fariseo que lo ofendía. Bueno, no hubiera quedado fariseo vivo. La secta de los fariseos se hubiera acabado porque ellos se la pasaban ofendiendo a mi Señor Jesús.
no saben de qué espíritu son, porque el Espíritu de Dios es espíritu que da vida, es espíritu vivificador, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por eso mi Señor le dice, ustedes no saben de qué espíritu soy, ustedes no saben, no conocen bien al Dios que están representando, no conocen bien al Señor que los está enviando, que los está apoyando. Ustedes no conocen. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivo. El Espíritu Santo no es espíritu de muerte, sino espíritu que da vida. Entonces vemos como los apóstoles a veces, bueno, no solo los apóstoles, sino nosotros nos dejamos llevar por las emociones y por lo que sentimos en algún momento determinado. Claro, tal vez Jacobo y Juan se sintieron ofendidos y maltratados por esa gente que no les colaboró, ¿verdad? Que no les permitió estar ahí, comprar lo que tenían que comprar y bueno, los trataron mal, en fin. Pero el hombre, no puede tomar decisiones cuando está airado o hay enojo en él, hermano, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Fíjense bien, ellos airados con esos samaritanos por la forma que lo estaban tratando con racismo, ¿verdad? Porque ellos eran hebreos, judíos. Por dejarse llevar por ese enojo, por esa ira, ellos no pensaron lo que le iban a decir, lo que le preguntaron al maestro. Ellos, movidos por la ira, por la emoción, por el enojo, le preguntaron esta completa tontería a Jesús. Y fíjense la respuesta de Jesús, ¿qué dice Jesús? Entonces, déjame ver. Mira lo que le dijo Jesús. Entonces, volviéndose, él lo reprendió, quiere decir, lo regañó, quiere decir, le habló fuerte, los confrontó, pues. A Jesús lo que ellos le dijeron: Señor, hacemos que descienda fuego del cielo como Elías para que lo consuma. Eso no le gustó para nada a mi Señor Jesús. No le gustó ni 5. Jesús detestó esa pregunta que los apóstoles le formularon y los regañó, le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes han estado conmigo. ¿Cuándo han visto ustedes que yo he hecho descender fuego del cielo en contra de los fariseos, en contra de los que no me creen? ¿Cuándo han visto ustedes ese ejemplo mío? Si lo que me han visto hacer a mí es sanar enfermos, es liberar a endemoniados, es resucitar muertos, si lo que ustedes han visto en mí ha sido siempre para dar vida, siempre para libertar, siempre para salvar, como ustedes quieren hacer lo contrario, porque ustedes quieren matar a esa gente. Dios es un Dios de vida. Dios es un Dios de misericordia, de perdón, de remisión. Dios no es un Dios que condena, o sea, sí condena, pero Dios no es un Dios, digamos que, voy a decir, que disfruta que el pecador se pierda, que la persona vaya al infierno. Él no disfruta la muerte del impío, él más bien quiere que el impío se arrepienta y se vuelva a él por medio de Cristo Jesús. Entonces, los apóstoles en verdad no sabían
qué espíritu era que ellos tenían. Y ahora mi Señor Jesús le va a decir el por qué. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Ok. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén, hermano. Cristo no se volvió hombre, no se tabernaculizó para condenar al mundo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque el mundo ya estaba condenado. O sea, si mi Dios, el Dios de Israel, quisiera condenarnos a todos por nuestros pecados y que todos fuéramos al infierno, que merecen nuestros pecados, entonces no hubiera enviado a Cristo. Porque Cristo no tenía la necesidad de venir a condenar al mundo, porque ya el mundo estaba condenado. Cuando Cristo vino, ya el mundo entero estaba bajo condenación, incluyendo los judíos. Entonces, Dios nada iba a hacer enviando a su Hijo para que recondenara al mundo, porque ya el mundo estaba condenado. No. Él envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él envió a su unigénito Hijo para salvar lo que se había perdido. Él envió a su unigénito Hijo para salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para salvar a su pueblo de sus pecados, no para condenarlos. Porque si Dios quiere condenar a alguien, simplemente, si Dios no quiere condenar a todos, con el simple hecho de no enviar a su Hijo unigénito, ya todos estaríamos bajo condenación y bajo la ira de Dios toda nuestra vida. Y cuando muramos simplemente hubiéramos ido al infierno. Y Dios no tenía que hacer nada. O sea, para Dios condenar al mundo, Dios no tenía que hacer nada. Dios hubiera dejado que el mundo siguiera su curso y ya no hubiéramos condenado todo. Pero cuando Dios toma la determinación de enviar a su unigénito Hijo, es con el propósito de salvar al mundo por medio de su Hijo amado. Amén. Entonces los apóstoles, como podemos ver, había muchas cosas que no entendían. Había muchas cosas que ellos todavía no entendían bien de la deidad de Cristo, de su carácter, de su visión. Pero bueno, gloria a Dios, porque sabemos que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos en Pentecostés, a ellos se les aclaró el panorama, ¿okay? Ellos entendieron allí muchas cosas que mi Señor Jesús les había explicado. Y bueno, y fueron varones valientes y forzados hasta el día de su muerte. Y ahora esperan en presencia de nuestro Padre la redención de nuestros cuerpos. Amén. Gloria a Dios. Y se fueron a otra aldea. Recordemos que Jesús había tomado la determinación de ir a Jerusalén. Estaba decidido a eso porque ya se acercaba el tiempo de su glorificación, o bueno, el tiempo de su muerte y de su glorificación. Amén. Y por eso él estaba determinado a ir para allá. Él envía a estos dos discípulos, a Juan y Jacobo, a esa aldea de Samaria para comprar lo que ellos necesitaban
para el viaje seguramente. Y resulta que son mal recibidos por los samaritanos. Y bueno, tenemos esta mala pregunta que le hacen Jacobo y Juan a Jesús, la que ocasionó que Jesús lo reprendiera fuertemente y le dijera esa palabra. Ustedes no saben qué espíritu tiene, porque yo no he venido, porque el Hijo del Hombre no ha venido al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Y vemos aquí algo que se me había pasado, que Jesús usó aquí la expresión Hijo de Hombre otra vez, porque recordemos que en el Evangelio de Juan, de Lucas, se centra en la humanidad de Cristo. Amén. Entonces dice, el Hijo del Hombre no ha venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Ustedes no saben, no comprenden qué espíritu, con qué espíritu es el que yo vengo aquí a la tierra, y no comprenden qué espíritu deben tener ustedes. Las obras que yo les he mostrado a ustedes hasta ahora son obras buenas, son obras que dan vida, son obras que salvan, son obras que restauran. Yo les he mostrado a ustedes obras de muerte, porque mi Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu que da vida, que vivifica a la persona. Entonces los apóstoles no entendían bien ni la misión de mi Señor Jesús, ni qué misión tenían ellos. Ellos no estaban ahí para condenar al mundo. Ni nosotros tampoco estamos aquí, hermanos, para condenar al mundo. Nosotros no podemos, porque alguien nos desprecia o nos mire feo, o porque piense diferente que nosotros, maldecir a esa persona y decirle a Jesús que le mande un rayo. No podemos, hermano, porque nuestro espíritu, el espíritu que está en nosotros, más bien quiere que el hombre se reconcilie con Dios. Nosotros tenemos espíritu de reconciliación. Nosotros vinimos, o somos enviados, mejor dicho, a hacer las paces entre Dios y los hombres. El espíritu que está en nosotros, el Espíritu Santo, es espíritu de reconciliación. Él quiere que el hombre se reconcilie con Dios, no que Dios consuma a los hombres, porque a Dios no le agrada la muerte del pecador. A Dios no le agrada la muerte del pecador y del impío, porque Dios sabe que cuando el pecador y el impío se ponen van directivo a la paila. Entonces ese no es el propósito de Dios para nada. El propósito de Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva a reconciliar al hombre con Dios, no a hacer que Dios consuma a los hombres. Amén. Gloria a Dios. O sea, los apóstoles Juan y Jacobo tenían un espíritu contrario. O sea, no conocían bien al Espíritu Santo ni a Cristo que estaba con ellos, porque Cristo lo que venía haciendo, que ha venido haciendo Cristo, reconciliando al hombre consigo mismo. ¿Qué ha venido haciendo Dios por medio de Cristo? Reconciliando al hombre consigo mismo, no condenándolo. Porque como yo le dije, si Dios quisiera condenar al hombre, no envía a Cristo y todos se van para la paila. Todos sin excepción. Si Dios no envía a su Hijo, todos sin excepción hubiéramos ido al infierno. Los curas, los pastores, todos iban para el infierno. Los apóstoles. Si Cristo no venía, hermano, todos iban para el infierno por igual. Entonces, si Dios quiere condenar al mundo, lo que tiene que hacer, o lo que tendría que haber hecho, es no enviar al Hijo. Pero cuando Dios toma la determinación de enviar al Hijo, es porque Dios quiere salvar.
al hombre de su pecado. Es porque Dios quiere salvar a su pueblo de su pecado. Y por eso envía al Hijo a morir por ti y por mí en la cruz de Calvario. Y por eso cuando los apóstoles le dicen a mi Señor Jesús, Señor, hacemos que llueva fuego y que lo consuma. Él lo repitió y le dijo, no sabéis qué espíritu tenéis. Claro, porque el Espíritu de Dios, ¿qué quiere? Reconciliar al hombre con Dios. Cristo vino a reconciliar al ser humano con Dios, no a condenarlo. Cristo vino a salvarlo, no a matarlo. Entonces los apóstoles no sabían cuál era la misión de Cristo y no sabían cuál era el espíritu de Cristo, que era espíritu de reconciliación y de vida, no de muerte. Amén. Entonces vamos a la otra porción de la palabra. Vamos a leer del versículo 57 al 62. Estamos en Lucas 9, del 57 al 62. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y él le dijo, Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, seguidme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a su muerto, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otros, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Ok. Versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Ok. Vemos a una persona, vemos un judío que simpatizaba con Jesús y lo ve y le dice, Señor, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Y Jesús, ¿qué le dice? Y le dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué le dijo Jesús? ¿O qué le quiso decir con eso? Si me quieres seguir, no te va a ser fácil seguirme. Si me quieres seguir, vas a tener que sacrificar tus comodidades. Vas a tener que sacrificar lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada, lo que te hace sentir cómodo. Porque las zorras tienen cuevas y las ha venido, pero yo no tengo a dónde recostar la cabeza. Y él le está diciendo lo que le va a costar seguirlo. Si me quieren seguir, está bien, sígueme, pero olvídate de las comodidades que ahora tienes. Olvídate de tu casa cómoda y caliente. Olvídate de esas comodidades, de las comodidades terrenales. Porque conmigo va a haber muchas veces que vamos a estar a la intemperie, que no vamos a tener ni siquiera donde recostar la cabeza. Así que si me quieres seguir, te digo que para seguirme vas a tener que dejar atrás lo que tú amas y vas a salirte de tu zona de confort. No te va a ser fácil seguirme. Recuerden el pasaje que ya vimos. El que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Amén. El que quiera sentirse cómodo aquí en esta tierra, hacer lo que le da la gana, hacer esto y aquello, bueno, está bien, hágalo. Pero
él va a perder la vida terrenal y cuando muera va para el infierno. Pero si perdemos la vida por causa del Evangelio, por causa de Cristo, la vamos a hallar. Vamos a tener vida y vida eterna, hermano. Entonces eso es lo que pasa aquí. Muchas veces la gente cree que ser cristiano es fácil. La gente cree que bueno, ¿no? Sí, no. Ser cristiano es fácil. Eso no, hermano. Los cristianos tenemos que ser valientes y esforzados. Porque muchas veces o muchas veces no. El 100% de las veces, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, se nos levantan enemigos. Principalmente lo de nuestra misma familia. El mundo nos comienza a aborrecer, el mundo nos comienza a sacar el cuerpo, nos comienza a mirar feo porque pensamos diferente. Tenemos que saber que como cristianos, como ya lo vimos, siempre vamos a cargar una cruz, y la cruz que representa los sufrimientos a causa de seguir a Cristo. Y bueno, hermano, aquí está, llegó un hombre y le dijo: Señor, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Y él le dice: las aves tienen nidos y las zorras cuevas, pero yo no tengo donde recortar la cabeza. Es decir, sí, está bien que me sigas, pero te voy a advertir que la vida conmigo no va a ser siempre color de rosa. Que vamos a tener momentos que vamos a dormir a la intemperie. Así que si tu vida está en las cosas materiales que tú tienes, no creo que vayas a durar mucho conmigo. Es lo que mi Señor Jesús le está tratando de explicar a este hombre, que le dice muy animosamente que lo iba a seguir. Pero Jesús le dijo: bueno, si me vas a seguir, tienes que calcular lo que te va a costar. ¿Qué te va a costar? Tus comodidades. A lo mejor era un hombre, quién sabe, rico, que tenía la manera. Y por eso mi Señor Jesús le dio eso. Sí, pero si quieres venir conmigo, tienes que estar consciente de que te va a costar tus comodidades. Porque yo y mis discípulos muchas veces dormimos a la intemperie. Amén. Y dijo a otro: sígueme. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primeramente vaya y entienda a mi padre. Ok. Jesús ve a otro hombre, ¿verdad? Y le dice: sígueme. Y él le dice: Señor, deja que primeramente entierre a mi padre. Fíjense bien, uno podía pensar, bueno, la respuesta de ese hombre es lógica, porque si el padre se acaba de morir, es lógico que él quiera enterrar al padre. Pero fíjense la respuesta de mi Señor Jesús, que es lo interesante. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué mi Señor Jesús dijo esto? Porque Jesús llamó a los que estaban enterrando al padre de ese hombre muerto, pero muertos como espirituales, porque posiblemente esas personas que estaban enterrando a ese hombre no habían escuchado el Evangelio, no habían creído en Cristo, y por ende estaban muertos espirituales. Entonces le está diciendo: deja que los muertos espirituales entierren a su muerto terrenal, pero tú vente conmigo y anuncia el Evangelio. Y fíjense la diferencia de este hombre que Jesús llamó a la diferencia de los apóstoles. Cuando Jesús llama a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Andrés, a Jacobo, ellos dejan todo y de una vez lo siguen. Ellos le dicen: no, pero Señor, pero déjame que vaya para que mi papá y le dé los pescados que atrapé el día de hoy. No. Ellos, cuando Jesús le dijo a Andrés y a Pedro que lo siguieran, ellos dejaron todo de una vez,
las redes que estaban arreglando, los pescados que estaban capturando y se fueron con Cristo. Este hombre le puso una excusa. No, sí, Señor, pero deja que yo vaya y entienda a mi padre, que por lo menos es una excusa lógica. Porque, Señor, deja que yo vaya para que entienda a mi padre. Deja que los muertos entiendan a sus muertos. Deja que los muertos espirituales entiendan al muerto terrenal. Y tú sígueme y anuncia el evangelio. ¿Amén? Entonces, esa fue la respuesta de mi Señor Jesús. Y vemos que los que son de Dios verdaderamente dejan todo por seguir a Cristo. Tenemos el caso del apóstol Pablo, de Saulo, cuando se convirtió, ¿verdad? Que él dejó todo lo que él tenía y lo consideró por basura por seguir a Cristo, y así todos los apóstoles, ¿verdad? Y vemos a este hombre que no estaba calculando bien lo que significa seguir a Cristo y a cual Cristo llamó, ¿verdad? Y este le dio una excusa, le dijo, no, pero Señor, espérate un momento que yo vaya y entienda a mi padre. Y Cristo le dijo esto: deja que los muertos entiendan su muerte, deja que la gente terrenal se encargue de él. Tú sígueme y anuncia el evangelio. Amén. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira si está apto para el reino de Dios. Hermano, cuando Jesús llama, hay que dejar lo que tengamos que dejar por seguirlo a Él. Porque si nosotros miramos hacia atrás, nos podemos arrepentir. Porque si nosotros miramos hacia atrás, capaz que nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que a nosotros nos gusta, nos atrae de vuelta al mundo. Por eso que no podemos mirar atrás. Ya cuando Cristo nos llama y tomamos la decisión de seguirlo, no podemos mirar atrás, porque mejor hubiera sido no haberlo conocido que haberlo conocido y haberse apartado del santo llamamiento que Él nos ha hecho. Amén. Entonces, ya luego que estemos trabajando en la vida del Señor, no podemos retroceder. Tenemos que seguir adelante, siempre perseverando en la fe, siempre perseverando en comunión con los hermanos. No podemos volvernos atrás, hermanos, porque ya le estamos trabajando al Señor. Y nuestro amor por el Señor tiene que impulsarnos a hacer la obra del Señor. Y no a mirar atrás, a mirar lo que hemos dejado. Porque ese es el problema. Cuando miramos lo que hemos dejado, o cuando recordamos lo que hemos dejado, tendemos a querer retomarlo. Como el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, cuando Dios lo sacó de Egipto. ¿Qué decía quejándose de Dios y de Moisés? Ay, nos sacó Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para dejarnos morir de hambre. Y siempre miraban atrás. Siempre miraban atrás. A Moisés, nos sacaste de Egipto para dejarnos morir de sed. Y siempre mirando atrás, siempre mirando a Egipto que habían dejado atrás. Y eso le costó la vida a muchos, porque muchos tentaron a Dios. Y Dios mató a unos cuantos en el desierto por estarlo tentando 9 veces. Así que es delicado poner la mano en el arado y mirar atrás, porque la naturaleza pecaminosa del hombre, porque lo natural del hombre es volver a su confort, es volver a su comodidad, es volver donde se siente bien y a gusto. Eso es lo que el hombre naturalmente y generalmente hace. Por eso mi Señor Jesús le dice al primero: las olas tienen cueva y la ha venido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Amén. Entonces, y tenemos una promesa bellísima del Señor Jesús, que dice que el que dejare madre, padre, hijo, hija por Él,
en el reino de los cielos tendrás 100 veces más y la vida eterna. Entonces este hombre que se quiere despedir de la familia para después irse con el Señor, supuestamente, él le está pidiendo, no, deja que yo me vaya a despedir de mi familia y yo voy contigo. Pero tal vez, hermano, si él se iba a despedir de la familia, no se iba a ir con Cristo. Porque es como yo le estoy comentando, el hombre siempre quiere estar donde está su confort, donde se siente bien. Por eso mi Señor Jesús le dice que pone la mano en el arado. Si tú quieres trabajar para mí, si tú quieres ser mi siervo, tú tienes que dejar atrás lo que te ata a este mundo, las comodidades. Tú tienes que dejar atrás todo lo que te pueda de alguna forma que hacer retroceder, arrepentirte de la decisión que has tomado de seguirme. Tú tienes que dejarlo todo atrás y no estar mirando una y otra vez a la familia que dejaste o las pertenencias que dejaste. Ya tú decidiste seguirme a mí. Bueno, sígueme poniendo la mirada en mí, poniendo la mirada en el galardón, poniendo la mirada en los tesoros celestiales y no eche para atrás, no vuelva la mirada atrás, porque el que hace eso no es digno del reino de los cielos, no es digno del reino de Dios. Amén. Entonces aquí tenemos tres tipos de personas, o tres personas que aparentemente están interesadas en seguir a Jesús, pero la primera no sabe el costo, la segunda que llama a Jesús le dice ama más a la familia que a Jesús, y la tercera también le dice a Jesús, bueno, pero espera que yo me despida de mi familia. Y le dice Jesús, no, porque el que mira hacia atrás, el que quiere trabajar para mí, mira hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. Entonces, hermano, para que tengamos eso en cuenta, porque ¿qué pasa? Este último hombre, a lo mejor a lo que se fuera a despedir de la familia, no se iba con Jesús. Si este hombre hizo lo que le dijo a Jesús que iba a hacer, posiblemente después no se iba a Jesús. ¿Por qué? Porque se quedó con la familia. Entonces es muy importante, como los apóstoles Jesús lo llamó y los apóstoles dejaron todo y lo siguieron. Mateo, el recaudador de impuestos, dejó el trabajo botado, y eso que estaba generando plata, y él dejó el trabajo botado y siguió a Cristo. Esa es la actitud, porque si nos ponemos a decir, no, pero es que si dejo mi trabajo, ¿con qué voy a comer? No, pero es que si dejo a mi familia, ¿cuándo la voy a ver? Entonces ese tipo de cosas puede hacer que nuestra decisión de seguir a Cristo no se afirme y en cualquier momento queramos volver atrás, como el pueblo de Israel. No, pero es que Señor, nos sacaste de Egipto para dejarnos morir de hambre. Nos sacaste de Egipto para dejarnos morir. Y siempre veía Egipto. Imagínate que este hombre estuviera ido con Cristo y hubiera estado entre los 12 y siempre, ay, pero que mi hija, ¿cómo estará mi hija? Ay, pero que mi esposa. Y el otro, ay, pero que mi cama. Ay, pero que mi comunidad. Así no se puede seguir a Cristo. O es con Cristo o es con el mundo. El que no está conmigo es mi contra es. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, esta ha sido la enseñanza de hoy. Dios me los bendiga mucho. El Dios de Israel los bendiga y los guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Como resumen, hay que dejar lo que tengamos que dejar para seguir a Cristo, hermano. No podemos estar mirando atrás porque, bueno,
no es de hijos de Dios estar mirando atrás en el pasado lo que tuvimos y lo que dejamos por Cristo. No. Si lo tuvimos, gloria a Dios. Y si lo dejamos por Cristo, gloria a Dios. Pero no hay que estar mirando una y otra vez continuamente al pasado, porque eso puede dar a entender o puede ser una señal de que tu fe no está firme en el Señor y que tal vez quieras, digamos, irte de nuevo al mundo. Bueno, hermano, Dios lo bendiga mucho, Dios lo guarde. Bueno, que el Señor, el Dios de Israel y mi Señor Jesús esté con su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.